Buenos días, entonces, como recién ya Andrea estuvo anticipando, tenemos entonces dos invitadas de lujo hoy, que ahora las vamos a presentar más minuciosamente, pero son Cristina Larrea Killinger de la Universidad de Barcelona y Andrea Graciano de la Escuela de Nutrición de la UBA. Así que a ellas les estamos muy agradecidas, agradecidos desde la cátedra, porque van a hablar sobre dos temas muy importantes que tienen que ver con las transformaciones que se vienen dando, ¿no? Económicas, políticas, en relación al sistema de producción industrializado de la actualidad, y a la par de esto, las dudas, las incertidumbres que muchos comenzamos a percibir, ¿no? Sobre los riesgos potenciales de los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos lo que está pasando con los nutrientes críticos de los ultraprocesados, lo cual nos da la posibilidad de preguntarnos entonces qué estamos consumiendo, qué tipo de aditivos, qué tipo de colorantes, estamos consumiendo un exceso de grasas, de azúcares, qué está pasando con el etiquetado. Y por otro lado, respecto a los compuestos tóxicos persistentes, ¿no? Relacionados entre ellos, por ejemplo, a los organismos genéticamente modificados, a la gran cantidad de agrotóxicos con los cuales se están produciendo los alimentos. Las últimas cifras indican que hay 600 millones de kilolitros por año, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo impacta todo esto en los alimentos que estamos consumiendo? Y esto de cara para pensar los objetivos del trabajo práctico final, que tienen que ver justamente desde la perspectiva que manejamos en esta materia, recuperar el punto de vista de las personas respecto a la presencia entonces de estas sustancias químicas, de todos estos nutrientes críticos, ¿no? Asociados a los posibles riesgos para la salud. Entonces estas grandes profesoras, investigadoras, van a estar justamente dando cuenta de ambas cuestiones. Así que bueno, vamos a arrancar con Cristina Larrea Killinger. Ella es profesora titular de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y es directora del Observatorio de la Alimentación, ODELA. Es especializada en Antropología de la Salud, participó y dirigió diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional en áreas urbano, marginales, comunidades pesqueras, justamente sobre percepción de riesgos de contaminantes ambientales. Además, tiene experiencia etnográfica en zonas urbanas, rurales, de Ecuador, de Brasil, de Cataluña. Participó en distintos equipos interdisciplinarios, ¿no? De investigadores en el campo de la epidemiología, nutricionistas, etc. Y también colaboró en diversas universidades brasileñas, ecuatorianas, ¿no? Dando docencia y en el marco de la investigación, con múltiples también publicaciones, de las cuales tenemos una que justamente da cuenta de esta temática que tiene que ver con las sustancias tóxicas persistentes en los alimentos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y te dejamos la palabra, Cristina. Bueno, muchas gracias, Gloria, por la invitación y también por la oportunidad de poder compartir algunas de estas ideas con una audiencia que es bastante amplia, porque veo que hay 100 participantes, entonces, por lo tanto, todos y todas que estáis aquí, espero que podamos compartir este tiempo, y yo voy a tratar de ser respetuosa con el tiempo, dado que después hay otra presentación que me sigue, y por lo que entiendo que me ha indicado Gloria, después habrá una serie de preguntas de los estudiantes y va a haber un poco de debate. Entonces, yo voy a hacer una presentación bastante visual, ya se la he pasado a Gloria, en la que voy a tratar de presentar un panorama y final voy a cerrar un poco con lo que estamos haciendo en el grupo de investigación
Y también me dijo Gloria que les hiciera propaganda de un evento que estamos organizando para los días 13 y 14 de mayo, que yo le he enviado la convocatoria porque se necesita inscripción, es gratuito, pero sí que se tienen que inscribir previamente. Y bueno, y entonces la información ya la tiene Gloria para que luego la pueda compartir con vosotros. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Espero que se vea bien. Si hubiera algún problema, pues me lo decís, porque yo ahora en principio no veré a nadie, sino que yo voy pasando la diapositiva y bueno, y entonces así cuando terminen los 30 minutos, luego me pueden hacer las preguntas, porque si no, hacer dos cosas a la vez tendría que ir descompartiendo y compartiendo pantalla. Bueno, en esta primera diapositiva estaría el título, que le quiero agradecer a Gloria, porque el título me lo dio ella y así no tuve que pensar, y estuvo eso muy bien: nutrientes críticos y compuestos químicos, incertidumbres y riesgos de los alimentos que consumimos. Y trataré de compartir en primer lugar este póster. Un póster muy interesante sobre las 10 problemáticas socioambientales en la Argentina y Sudamérica y sus graves consecuencias en la salud, que me envió una investigadora brasileña que está en la Universidad de Coimbra. Y además está, quizás a lo mejor ya lo tienen, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque precisamente en este póster lo que se trataba de resaltar es la relación que existe entre el territorio en el que vivimos y cómo nosotros usamos ese territorio y cómo el territorio afecta a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si luego quieren, yo le paso a Gloria el póster, porque se lo pueden imprimir. Esto lo organizó Médicos del Mundo, ALAMES y otras entidades. Entonces, ¿por qué he propuesto en esta apertura de la presentación esta imagen de cuerpo-territorio? En principio, porque nos permite pensar sobre la repercusión que tienen los contaminantes químicos persistentes en el medio ambiente y el cuerpo de manera holística. No podemos solamente pensar, incluso cuando pensamos en alimentos o en nutrientes, no podemos pensar en los nutrientes desligados del alimento o el alimento desligado del sistema y el sistema desligado de su territorio y del cuerpo. Tenemos que pensar el sistema alimentario tal y como se desarrolla hoy en día, porque utiliza gran cantidad de compuestos químicos persistentes en la producción, la distribución y la conservación de los alimentos. Se utilizan muchos agrotóxicos, después en la distribución también mucho envase plástico y también en la conservación de los alimentos distintos tipos de conservantes. En principio, estos compuestos químicos, como ahora explicaré a continuación, pues afectan a la salud humana, también la salud de los animales a medio, largo plazo, y dañan el medio ambiente. Lo que he tratado de mostrar aquí en un pantallazo de una parte del póster, simplemente para compartirlo con vosotros, es solo dos partes de este póster. Una sobre los agronegocios, donde ponen como ejemplo el territorio relevado en Pampa Sojera, Argentina, donde pueden leer aquí que la expansión del cultivo de soja y de otros transgénicos tiene un fuerte impacto socioambiental y está contaminando la tierra, el aire y el agua debido al uso indiscriminado de plaguicidas, herbicidas e insecticidas. Y la concentración de tierra genera el desplazamiento de comunidades, afectando la soberanía alimentaria de estas a través de pérdidas en la variedad de cultivos y la biodiversidad de la región. Pero esto que afecta el territorio y el medio ambiente también entra en nuestro cuerpo, muchas veces en bajas dosis y de manera bioacumulativa, como veremos a continuación, y produce tumores, malformaciones congénitas, alteraciones neurológicas y hormonales, pérdidas de embarazo, alteraciones de la fertilidad, afecciones respiratorias, intoxicaciones y afecciones de la piel. En otro de los ejemplos que también he escogido de este póster, estaría centrado en el caso de Mar de Chiloé, en Chile, sobre las salmoneras
Y la expansión, como dice literalmente, de la cría intensiva de salmones está causando un desastre ecológico por los múltiples compuestos químicos que utiliza. Al crecimiento de los desechos contaminantes compuestos por antibióticos, colorantes químicos, fosfatos orgánicos y metales tóxicos se le suma la muerte masiva de aves, varias especies de moluscos e incluso de lobos marinos que consumen los peces muertos arrojados al mar. Y esto afecta a nuestro cuerpo a través de una serie de síntomas y enfermedades como son la gastroenteritis, mareos, manchas en la piel, hipotiroidismo, bajo peso en neonatos, retardo del crecimiento intrauterino, enfermedades infecciosas, daño celular y mutaciones en diferentes órganos y resistencia a los antibióticos. Bueno, un poco para que tengan un panorama, de acuerdo, de solamente extrayendo estos dos problemas medioambientales que afectan tanto al territorio como también a la salud humana en relación al uso de estos compuestos químicos de carácter persistente. Bien, ¿qué son estos compuestos orgánicos persistentes? En principio son compuestos químicos utilizados en la producción agrícola, sobre todo en la producción de pesticidas, también industrial para la fabricación, por ejemplo, de cableado a nivel, por ejemplo, doméstico también, porque el inífugo, los materiales inífugos para evitar la llama, en el caso de incendio, también utiliza estos compuestos persistentes y tienen efectos nocivos en el medio ambiente y la salud humana. Los ejemplos de contaminantes, aparte de lo que le he comentado, que son los pesticidas, son también los más conocidos, que son los PCBs, los policlorobifenilos, las dioxinas y el metilmercurio. Por ejemplo, el metilmercurio es uno de los productos que se expande a través de las incineradoras. Las dioxinas son los elementos que salen de las fábricas, ¿no? Y los PCBs tienen que ver con los plásticos, que luego hablaremos. Bien, estos serían lo que se llama la docena sucia, que incluiría básicamente 3 grupos de compuestos químicos. Pero existen, estos son los que están clasificados, que tienen efectos nocivos en la salud, pueden tener efectos, por ejemplo, a nivel de disruptor endocrino y otro tipo de efectos, pero estos están prohibidos. Quizás el más antiguo y más conocido es el DDT. Lo que pasa, por ejemplo, el DDT está prohibido desde los años 70, pero hay países que todavía utilizan el DDT como insecticida, ¿no? Por ejemplo, en países africanos, porque dicen que el DDT va bien para contener y reducir la malaria, ¿de acuerdo? Pero luego tiene otros problemas y otros efectos a nivel reproductivo, porque es peligroso y eso ya se demostró a partir de los resultados de una bióloga llamada Rachel Carson, que publicó su libro que se titula La primavera silenciosa. Vale, entonces tendríamos los pesticidas como uno de los grupos, con por ejemplo, el aldrin, el DDT, los químicos industriales, que los más conocidos son el PCB y el hexaclorobenceno, por ejemplo, que afecta mucho a la zona del delta, aquí en España, y después otro tipo de productos, como serían las dioxinas, los furanos también, y también el PCB. Bien, como contaminantes persistentes se incluyen los metales, los metaloides y estos compuestos orgánicos persistentes o POPs, o también se le llaman los PTS. La característica principal de estos contaminantes persistentes es que su exposición es a bajas dosis, eso es muy importante, y luego veremos son bioacumulativos y los mecanismos y biomarcadores de enfermedad son a través del estrés oxidativo, la inflamación y también la disrupción endocrina. No me voy a detener en la disrupción endocrina porque la presentación es breve, pero si luego quieren y hacen preguntas me extenderé un poquito más en esto. Bien, como contaminantes persistentes tienen una característica, son lipofílicos, quiere decir que estos contaminantes les gusta estar dentro del interior de nuestro cuerpo en tejido graso, y entonces tendríamos los plaguicidas organoclorados, los bifenilos policlorados, los elementos trazametálicos, los bisfenoles, los ftalatos, los parabenos y las
benzofenonas. Todo esto se relaciona con la agricultura y los alimentos, que yo he señalado, he destacado en color amarillo, de acuerdo, los plásticos porque se utilizan como embalaje, tanto para los refrescos como para también la conservación con bolsas plásticas de verduras, frutas y muchos tipos de productos. Y luego aquí, que no hablaré de ello, pues en la industria, los transformadores, también tipos de resinas y también en los cosméticos y los filtros de cremas solares. Estos grupos de especial interés los agruparíamos en 3 tipos: los PCBs, que son en la industria, los transformadores, sobre todo característicos en zonas urbanas, y producen problemas reproductivos, el cáncer, efectos neurológicos y problemas inmunes. Luego tendríamos los pesticidas, básicamente, la agricultura y también la persistencia en suelos y tejidos animales. Esto también es importante porque, por ejemplo, aunque el DDT lleva años prohibido en España y algunos de los agrotóxicos como España, al estar dentro de la Unión Europea, algunos de esos agrotóxicos están prohibidos, pero permanecen en suelo, ¿de acuerdo? Y en agua, sobre todo en los ríos y también en las aguas freáticas. Y produce diabetes, obesidad, problemas neurológicos y cáncer. Y en cuanto a los metales, que los metales los tenemos pues a través de la industria, la minería, los transportes, también una de las emisiones por plomo, también por los vehículos en las grandes ciudades y en la agricultura. Enfermedades cardiovasculares, disfunción renal, problemas neurológicos y cáncer. Bien, en cuanto a la carga corporal total, tenemos que ver que estos contaminantes persistentes, ¿dónde se encuentran? En el aire exterior, es decir, son partículas minúsculas que vuelan por el aire. También lo tenemos en el aire interior, es decir, a nivel doméstico. Y luego tenemos, por ejemplo, como comenté, con los inífugos, porque los inífugos es una sustancia que la encontramos, por ejemplo, en los muebles, una especie de barniz, que también con el contacto con el ambiente pues se va deteriorando y van soltándose estas partículas. Luego a través del agua también, lo tenemos en el agua, tanto a través del agua potable que va por los canales, bueno, por los conductos, los tubos, o bien también el agua embotellada, porque hay a veces que estas aguas embotelladas, el plástico es un plástico que no tendría que estar en contacto con alimentos y entonces tiene una degradación que sería lo que llaman la migración del plástico y se mezcla con el agua. Y luego a través de los alimentos, que sería básicamente casi toda la carga corporal se produce a través de la transmisión de los alimentos por alimentos y por agua y también agentes biológicos. De ahí que las vías de exposición sean la inhalación a través de la vía respiratoria, digestiva a través de los alimentos, cutánea es precisamente otro de los grandes temas, que hay un epidemiólogo que trabaja mucho a nivel de los disruptores endocrinos que se llama Nicolás Olea, que dice que es el gran desconocido, todo el mundo de la cosmética y de las cremas. Y entonces también la otra vía de exposición sería la vía placentaria, porque ya se ha podido demostrar clínicamente la contaminación por vía intrauterina y también a través de la leche materna. En cuanto a los determinantes de exposición a contaminantes, podríamos encontrar como distintos entornos de contaminación. Uno por la propia historia residencial, es decir, dónde uno vive, dónde ha crecido. No es lo mismo crecer en una gran ciudad altamente contaminada que a lo mejor en un lugar que no haya tanta exposición a este tipo de contaminantes. También los hábitos de vida, la edad, sexo y también otros factores son importantes a la hora de entender cómo esta exposición a los contaminantes tiene efectos distintos. El hecho que las mujeres tengan capacidad reproductiva, la reproducción sería una de las funciones en las que estos contaminantes ambientales tiene un efecto sobre pues, el crecimiento del feto, sobre también los problemas de interrupción del embarazo, también sobre el desarrollo cognitivo del feto, bien, y otra serie de características, dijéramos que tienen que ver por la situación específica a nivel funcional del sexo mujer. Y luego, después, la vida laboral, también en función de, pues, por ejemplo, están mucho más expuestos los trabajadores rurales o personas que trabajan en fábricas de pinturas, etcétera.
y a través de la dieta. Y es quizás el de la dieta, y cuando nos alimentamos pues, a través de alimentos procesados, donde se encuentran cantidad de estos contaminantes persistentes a través pues, el uso de distintos tipos de conservantes o de esta migración de los microplásticos, de acuerdo, que los encontramos, por ejemplo, en los pescados, o también hay otro tipo de contaminantes persistentes que tiene que ver con el pienso de los animales. Bueno, en un informe de la FAO, voy a añadir esto porque recientemente me pasaron el informe de la FAO, perdón, aquí falta, bueno, sí, de la FAO del año 2020 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que solamente quisiera leerles estos fragmentos precisamente porque ya la FAO está teniendo en cuenta la calidad de los alimentos. No solamente cuando se habla de la seguridad alimentaria en relación a los problemas de hambre y accesibilidad de los alimentos, sino de la calidad de los alimentos, dado que cada vez más las personas que tienen un acceso a alimentos, esos alimentos son de baja calidad y no son nutritivos. Aquí os doy algunos datos. Dicen literalmente, las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial, un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en 5 años. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave, otra medida que calcula el hambre de manera aproximada, muestra una tendencia ascendente similar, que además se acrecienta con el problema de la pandemia del COVID-19. En 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi 1 de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. Y quiero añadir a mano derecha estas dos referencias del mismo informe. Teniendo en cuenta el número total de personas afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o grave, se estima que unos 2.000 millones de personas en el mundo no disponían de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes en 2019. La inseguridad alimentaria puede empeorar la calidad de las dietas y, en consecuencia, incrementar el riesgo de diversas formas de malnutrición, lo cual puede conducir a la desnutrición, así como el sobrepeso y la obesidad. Es decir, que la obesidad, que en gran parte de los estudios ha estado relacionada con una cuestión de sobrepeso, también hay investigaciones que apuntan a que la obesidad también podría estar relacionada al tipo de producción de estos alimentos por la persistencia de estos compuestos químicos. Bien, en cuanto a las regulaciones de la exposición, es decir, qué hacer con esta situación, en la Unión Europea existe el Convenio de Estocolmo y lo que llaman la regulación REACH de contaminantes ambientales, aprobada en el año 2006. En estas consideraciones de la Unión Europea se cuestiona básicamente dos tipos de regulaciones, lo que se llama el principio de cautela y el principio de precaución. El principio de cautela sería la prohibición de una sustancia cuando se demuestra que es un alterador endocrino, lo que suele ser a veces difícil de demostrar debido a las incertidumbres que existen para evaluar los niveles seguros de exposición. Los disruptores endocrinos son un ejemplo de uno de los contaminantes ambientales que está discutido en la Unión Europea. El problema de la prohibición es el bisfenol A. El bisfenol A es un producto, un componente químico que se utiliza para el plástico, para darle maleabilidad al plástico. Hay alguien que tiene conectado el audio y escucha mal. Por favor, ¿lo pueden desconectar? Podrían, es que no escucho bien. Alicia, Sofía. Perdón, hay 4 personas que están... Gloria, hacemos pegador que los bloqueo. Les saco vale, el gracias. Es que, perdón, es que si no me sale un rebote no me puedo concentrar. Gracias, Gracias.
Bueno, ya voy terminando, ¿eh? Entonces tendríamos el principio de cautela, de acuerdo, que tiene que ver con el tema de los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos, hay una lucha encarnizada entre los científicos y la Unión Europea, la comisión que regula, que hay mucha presión de los lobbies, de las grandes multinacionales químicas, en las que se encuentra Bayer, Monsanto, Syngenta y otras, en las que no quieren que se prohíban estos compuestos químicos. Pongamos en el caso más específico, que es el del bisfenol A, que sí que se ha demostrado, tanto a nivel clínico como epidemiológico, que tiene repercusiones importantes a nivel de la salud humana. Y todavía desde el 2016 no se ha llegado a prohibir. Hay una moratoria del 2020 y ahora hay una moratoria que ya va, no sé si a 2025 o 2030, pero es una moratoria en la que constantemente se está alargando el proceso de prohibición de este compuesto. Y otro sería el principio de precaución, que es el que se suele, bueno, no el que se suele aplicar, pero el que se presiona para que se aplique, que es la prohibición de una sustancia mientras que no se demuestre que no tenga efectos en la salud humana. Es decir, ser más precavido a la hora de utilizar estos compuestos químicos para la producción industrial. Es una medida más restrictiva a nivel procesual y normativo que este principio esté presente en todas las fases vinculadas en el control del riesgo, desde el análisis hasta la evaluación, comunicación, gestión y regulación de los compuestos químicos, cosa que se hace muy poco porque existen más de 80.000 compuestos químicos que no se sabe nada de ellos y que solamente se prohíben cuando ya tienen graves efectos sobre la salud humana. En la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito sobre la divulgación de los efectos a la exposición de los COP, de los compuestos orgánicos persistentes en Europa. En general, continúa existiendo una ausencia en la divulgación y la comunicación científica, que sería uno de los principales problemas, tanto a nivel de las administraciones públicas como de los profesionales de la salud, los pacientes y los medios de comunicación. En el caso de España, en concreto, en 3 proyectos que he coordinado, nos hemos encontrado de que todo y que haya información en las administraciones públicas, en el Ministerio de Transición Ecológica, en las administraciones también de las comunidades autónomas, como en la Agencia Catalana de Salud, hay información, pero luego no hay fiscalización. Es muy difícil o no se aplica la regulación. Luego nos encontramos también que los profesionales de salud, hay profesionales que tienen información, pero la mayoría no. Hicimos un estudio entrevistando a ginecólogos, ginecólogas, obstetras, si tenían información sobre los efectos de los disruptores endocrinos en la reproducción humana. Algunos sí, pero la mayoría no. Lo que conocían era que en los protocolos que se les pasaba a las mujeres embarazadas se les recomendaba, no tanto se les prohibía, pero se les recomendaba que no consumieran pescados grandes, como lo que es el pez emperador y el atún, porque tiene una gran concentración de mercurio. Pero no había nada en relación al tema de la influencia de los agrotóxicos y de la contaminación por vía intrauterina. Luego, en relación a los pacientes que se movilizan básicamente son las personas que han estado directamente afectadas por los contaminantes ambientales en fases muy, muy agudas y después persistentes, es decir, que ya han cronificado, como sería las personas enfermas por sensibilidad química múltiple y también fibromialgia. Y también los médicos de comunicación básicamente son médicos de comunicación en el ámbito científico. Los científicos son los más activos a dar respuestas emergentes y también hay grandes colaboraciones entre científicos, activistas y entidades sociales, también enfermos y afectados y medios de comunicación alternativos. Dentro de las respuestas emergentes hay una insistencia sobre todo en estos discursos y propuestas más alternativas centradas en el principio de precaución, en la difusión a nivel general y concientización de los riesgos, en una propuesta de cambio de orientación en las políticas de salud pública y una presión, al menos era muy fuerte antes de la pandemia. Todo esto ahora está muy ralentizado porque todos los recursos se han implementado para tratar de responder a los problemas de la pandemia y de la morbilidad y alta mortalidad que también ha habido en España.
y campañas de difusión, guías de recomendación, conferencias, investigación, información en distintas páginas web y distintas entidades, sobre todo de tipo ecologista, que hacen difusión sobre la necesidad de difundir estas ideas y de concientizar más a la población. Yo voy a simplemente a presentar muy brevemente, porque ya me faltan 4 minutos para terminar estos 30 minutos, sobre el trabajo de campo que realizamos en el segundo proyecto de investigación, que fue entre el año 2014 y 2018, donde hicimos un análisis de los discursos y prácticos sobre el consumo alimentario en mujeres embarazadas y lactantes. ¿Por qué mujeres embarazadas y lactantes? En principio porque tratamos de analizar las incertidumbres y los riesgos percibidos por personas que en principio no tengan dietas específicas, pero que sí que tienen una preocupación por la alimentación, es decir, porque tienen que, bueno, pues que cuidar de su bebé en la panza y luego pues alimentarlo en los primeros meses, bien sea pues a través de lactancia materna o después pues con distintos tipos de alimentos. Por lo tanto, hay una preocupación importante sobre qué es lo que comen las mujeres en este periodo y los bebés. Y entonces lo que hicimos fueron entrevistas a mujeres embarazadas y a 62 y a 49 personas en fase de lactancia, en total 111 mujeres y 36 profesionales de la salud, ginecólogos, pediatras, comadronas, enfermeras, etcétera, que estaban directamente vinculados, dijéramos, a esta problemática y queríamos saber qué conocimiento tenían y qué práctica tenían en relación a evitar o a reducir la exposición a los contaminantes ambientales. Y por último, para terminar, solamente les quiero presentar un dibujo. Dentro de la investigación les pedimos a las mujeres lactantes y embarazadas que nos mostraran o que nos explicaran también cómo percibían el riesgo de estos contaminantes ambientales, y en realidad este dibujo que hizo una mujer, profesora de educación primaria, le pedimos también que escribiera sobre qué es lo que ella percibía en relación a estos compuestos. Y ella dijo lo siguiente: aunque sé que no es así, yo pienso que lo que bebo y como va directo al pecho, luego se va enganchando por las paredes del cuerpo y lo que no queda enganchado se elimina por las heces o el sudor. Por proporción de tamaño, al bebé le llega mucho más y le cuesta más eliminarlo. Bueno, en principio esta sería la percepción que ella tiene en relación a los compuestos, donde hay también luego en algunos de los discursos observamos que había una comparación entre lo que podría representar esta circulación de los contaminantes en el interior del cuerpo con lo que podría ser el colesterol, con lo que podría ser la grasa interna. El hecho de que se elimine por las heces o el sudor no es cierto, porque es bioacumulativo y este tipo de compuestos quedaría en el tejido adiposo, y en gran parte de los discursos se mezclaban discursos que podríamos decir más medicalizados, en los que algunas de estas mujeres tenían más información sobre estos compuestos, y otras mujeres en las que hacían esta comparación entre lo que podría representar estos compuestos, como también el tabaco o el alcohol, en que circulan por el interior de nuestro organismo, pero que después quedaría eliminado. Así que, en principio, creo que ya son los 30 minutos, así que aquí les dejo la página web de nuestro equipo de investigación. Y entonces, si quieren más información, pueden escribirnos, me pueden escribir, y aquí tenemos también colgado en esta página web los proyectos que hemos desarrollado, así como también las publicaciones y unas guías que también, porque hemos colaborado con distintos profesionales, pues unas guías de recomendación a las mujeres embarazadas y lactantes para reducir la exposición a los contaminantes ambientales. Así que termino aquí mi exposición. Muchas gracias a todas y a todos, y espero haberme ceñido al tiempo que me pidió Gloria, así que termino, y luego si tienen preguntas, encantada para que pueda responder. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Impresionante tu presentación, impecable el tiempo. Así que mientras vos hablabas, seguramente a Pablo, a Andrea, los docentes de la cátedra que también están acá acompañando, seguro se nos empezaron a ocurrir y a pensar un montón de posibilidades sobre esta temática, ¿no? Porque a veces pasa que estos temas están como todavía por fuera de la academia, y a veces, muchas veces la academia viene como por atrás, ¿no? Entonces empezar a instalar y pensar esto, y en el campo de la nutrición, que nos hace súper importante. Y bueno, decidimos hacer las preguntas al final. Así Andrea también tiene tiempo de exponer, y seguramente va a haber muchos cruces, porque además te comento que, bueno, ahora la voy a presentar a Andrea, pero ella también pertenece a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde todas estas temáticas se ven, así que también va a ser muy rico lo que ella va a aportar, aunque se va a centrar más que nada, porque le pedimos, en el tema de etiquetados y nutrientes críticos. Bueno, la presento a Andrea. Muchos y muchas acá ya seguro la conocen. Ella es licenciada en nutrición, ¿no? De la carrera de nutrición de la UBA. Es maestranda en salud pública de la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigadora, como mencioné, de la UBA, docente de Caliza, también como les dije, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y en este momento también es consultora en nutrición de UNICEF Argentina. Y muchas gracias, Andrea, también. Bueno, primero gracias por la invitación, y un placer escuchar a Cristina, y de hecho me hubiera encantado en mi formación de grado haber tenido la oportunidad de un acercamiento. O sea, celebro que desde la cátedra estén abriendo el juego a que se introduzcan estas temáticas que seguramente no van a volver a escuchar, y aunque por ahí están recién como ingresando a la formación, me parece que está buenísimo por lo menos que quede planteada, digamos, como todo el vínculo y todas estas cuestiones, digamos, con lo ambiental, en lo que por ahí no estamos. Tenemos una formación como nutricionistas bastante enfocada hacia la nutrición clínica, hacia lo terapéutico, y aunque en la formación de grado por ahí hay bastantes materias que tienen que ver con lo preventivo promocional, con la salud pública y demás, tenemos más desafíos pendientes. En ese sentido, digo, es como que hay una aspiracionalidad en torno a la nutrición clínica como campo de ejercicio profesional, y en realidad tenemos un montón de áreas poco exploradas, y donde hay muchísimo por hacer, y creo que Cristina viene como a sumar un montón de estos aspectos a los que necesitamos ir arrimándonos, ¿no? Como para aportar desde nuestra expertise y con nuestros propios sesgos, ¿no? Porque de hecho un poco quería poner eso en tensión, que a mí siempre me gusta, digamos, como arrancar haciendo una declaración de conflictos de interés, o sea, esto de decir, más allá de que ya me presentaron formalmente, o sea, esto de decir, no tengo conflictos de intereses, esto me parece que es un desafío que también tenemos como pendiente dentro de nuestra formación de grado, poder entender desde qué lugares nos hablan, quienes nos hablan, y quiénes están formando, quiénes están formándonos. O sea, me gusta decir como cuáles son mis fuentes de ingreso, me gusta como declararlo y que sepan, no solamente que no tengo conflictos de intereses económicos con las industrias alimentarias, farmacéuticas, etcétera, 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 sino también como que ustedes entiendan cuáles son mis intereses y cuáles son, digamos, mis condicionamientos, porque cada quien habla desde, digamos, o sea, como con sus propias anteojeras, ¿no? Y eso nos pasa un montón cuando nos acercamos a comer. ¿Sí? Me gusta en general arrancar las presentaciones con alguna imagen que sea un poquito como, que nos movilice un poquito. Me parece que esta imagen, que después la retomo, que forma parte de una campaña gráfica, ilustra bastante acabadamente lo que muchas veces nos pasa cuando nos acercamos a elegir productos en las góndolas, ¿sí? Parece que cerramos los ojos, y muchas veces es la misma industria la que nos cierra los ojos y no sabemos qué es lo que estamos comiendo, y en ese sentido el etiquetado frontal aparece como una política pública recomendada por distintos organismos internacionales como para poder sacarnos el velo, ¿sí? Entonces, en relación a
a qué tanto, digo, ustedes están recién como en los primeros años de la formación profesional, y a medida que uno va profundizando en la formación, uno se va poniendo anteojeras cada vez un poquito más grandes. Entonces a mí me gusta arrancar también con esta reflexión. There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" Sí, o sea, muchas veces nos pasa como estos pececitos en el agua, ¿no? Que estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad y estamos tan condicionados ya en el ejercicio profesional por nuestra formación disciplinaria, que muchas veces dejamos de ver estas cuestiones, ¿sí? O sea, como los peces en el agua, ¿sí? O sea, ya no vemos el agua, entonces a veces necesitamos que alguien nos ayude como a poder mirar eso que no vemos, y en ese sentido, en relación al etiquetado, yo quería arrancar, digamos, como presentando la razón de ser de un etiquetado, o sea, por qué un etiquetado frontal, por qué hoy se está dando esta discusión en Argentina, y que claramente tiene que ver con los nutrientes críticos, y tiene que ver con un fenómeno que está pasando en Argentina, pero está pasando en América Latina y en el resto del mundo, que es que nuestros patrones de alimentación se vienen transformando, y esa transformación viene siendo muy fuerte, muy acelerada en los países emergentes, y lo que viene pasando en América Latina, que es como los países de América Latina que tradicionalmente han tenido una alimentación, digamos, con una fuerte presencia de alimentos naturales y preparaciones caseras hechas en el hogar a partir de estos alimentos mínimamente procesados, vienen siendo desplazados por estos alimentos industrializados que ya vienen listos para consumir y que tienen una característica común, que es que tienen un contenido excesivo de nutrientes críticos, que son principalmente grasas, azúcares y sal, y son productos que el sistema NOVA denomina ultraprocesados. Entonces, este sistema NOVA, me quiero detener un segundo para recuperar, y esta imagen forma parte de las guías alimentarias de la población uruguaya. ¿Qué es el sistema NOVA? Es una nueva forma de clasificar los alimentos, donde los alimentos se clasifican en 4 grandes grupos. Tenemos los alimentos naturales o mínimamente procesados, que son los alimentos en sí mismos, son ingredientes, digamos, los alimentos son los mismos ingredientes, por ejemplo, una fruta. Los alimentos, hay otra categoría que son los ingredientes culinarios, ahí entra el azúcar, la sal, la grasa, los condimentos, los aceites. Los procesados son alimentos que tienen ingredientes, o sea, alimentos naturales, más un ingrediente culinario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una compota casera de durazno, o una mermelada casera de durazno, que es el durazno más azúcar, ¿sí? Y ahí tenemos los ultraprocesados, que el sistema NOVA no casualmente los denomina productos y no alimentos, o sea, los ultraprocesados los llama productos ultraprocesados, y los ultraprocesados lo que dice es que son diseños industriales. La forma más rápida de identificarlos es cuando uno mira, agarra en general vienen envasados, tienen... la forma más rápida de identificarlos es cuando uno mira la lista de ingredientes, tienen por lo menos 5 ingredientes o más, y en general suele tener, digamos, un montón de siglas y de palabras y de cosas que no entendemos lo que son. Nos pasa a nosotros, que son, digo, que muchas veces incluso a los profesionales de la nutrición no entienden qué son, porque dice ENS, INS 340, o sea, hay que ir al código alimentario, hay que ir a la normativa a buscar qué quiere decir esa sigla, ni que hablar para el usuario común, digamos, para el consumidor medio. Y en general estos productos tienen una característica, que es que no tienen alimentos, o si lo tienen en muy pequeña cantidad. Entonces, por ejemplo, estos jugos tipo Tetra Brick, tenemos que un 10% del contenido es jugo de frutas, en general. Ese jugo concentrado de durazno en general no supera el 10%, pero muchas veces ni siquiera tiene jugo de durazno, tiene un jugo de uva porque es más barato, por ejemplo, y lo que tiene sí son aromatizantes, saborizantes, colorantes, un montón de sustancias que nos remiten, que cuando uno los consume remiten a esa, por ejemplo, ese durazno, cuya foto está estampada en el frente del envase. Y ni que hablar de los en polvo, que en realidad no tienen nada de durazno,
excepto la palabra durazno y eventualmente la foto en el frente, ¿sí? Entonces esta es como la principal idea, no sé si es un concepto que ya han visto, pero me parece importante hacer hincapié acá, porque vamos a estar hablando de los ultraprocesados y vamos a mostrar, digamos, que el problema es que estos ultraprocesados vienen cada vez teniendo mayor presencia, y de hecho datos de la Organización Panamericana de la Salud muestran que en menos de 15 años, entre el 2000 y el 2013, los productos ultraprocesados, las ventas aumentaron en un 50%, y en el caso de las bebidas azucaradas, un 100%. Y de hecho Argentina ocupa el tercer puesto en América Latina en cuanto a las ventas de ultraprocesados, y el puesto número 14 a nivel mundial, ¿sí? Obviamente que este cambio en el patrón alimentario tiene un impacto en la nutrición y la salud. Lo que sabemos es que el derecho a la alimentación, o sea, la alimentación es un derecho humano básico y universal que está siendo vulnerado, y eso se puede documentar a través de, digamos, las problemáticas que vemos alimentarias, nutricionales y de salud. La característica que tienen en Argentina es que lo que prevalece es la malnutrición por exceso. Me parece importante recuperar este concepto, que cuando hablamos de malnutrición hablamos de todas las situaciones, tanto las situaciones de carencias como de excesos o cualquier tipo de desequilibrio, ya sea en las ingestas como en el estado nutricional. O sea, por un lado tenemos la malnutrición por déficit, que abarcaría la desnutrición, el bajo peso, la baja talla, el déficit de micronutrientes, pero por otro lado tenemos la malnutrición por exceso, donde entran el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades no transmisibles que tienen relación con el régimen alimentario, con las dietas, ¿sí? Entonces, decimos, principal problemática en Argentina, sí, malnutrición por exceso. Y por dar un ejemplo, ¿en qué medida afecta a niños, niñas y adolescentes? Y lo que sabemos es que 4, o sea, acá el exceso de peso que comprende tanto la obesidad como el sobrepeso, lo que sabemos es que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años tienen exceso de peso, mientras que menos de un 4% tiene retraso crónico de crecimiento bajo talla y 1,4% delgadez. ¿Sí? Que de hecho, cuando vean en estadística la distribución del peso, van a ver que tiene una distribución gaussiana. ¿Y eso qué significa? Que lo esperable a nivel poblacional es que hasta un 2,5% de la población tenga, digamos, bajo peso. Entonces digo, está dentro de lo esperable a nivel poblacional el bajo peso, la baja talla está un poco por encima, pero claramente la principal problemática es la malnutrición por exceso. A mí no me gusta quedarme en la casa, a mí me gusta trabajar. Bueno, hay algún micrófono abierto. Esta problemática viene siendo documentada por distintas encuestas poblacionales, ¿sí? O sea, la que les nombraba recién eran los resultados de la encuesta, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, que da cuenta de que no solamente que esta problemática afecta a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, sino que tenemos que casi 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, y que el 13,6% de los niños menores de 5 años tiene exceso de peso, ¿sí? Y este valor, que quizás parece no tan alto al lado de los otros, en realidad es altísimo, porque Argentina es el país que tiene mayor prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años en toda América Latina, ¿sí? Los mismos datos, o sea, datos muy similares encontraron la Encuesta Mundial de Salud Escolar y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Y de hecho, les quería mostrar, esto es como viene evolucionando el mapa. Cuanto más intenso el violeta es porque hay mayor prevalencia de obesidad. Estos son los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en mayores de 18 años, ¿sí? O sea, viene aumentando significativamente la obesidad, y obviamente la obesidad es un factor de riesgo junto a otros factores de riesgo que esta encuesta también estudió, que también vienen aumentando: la prevalencia de colesterol elevado, de presión arterial alta, de glucemia, digo, todas cuestiones que claramente tienen que ver con estos cambios en los patrones alimentarios. Y de hecho, en nuestro país casi el 80% de las muertes es atribuible a las enfermedades no transmisibles. Este es el contexto, digamos, que justifica la necesidad de poder avanzar en políticas públicas que atiendan estas problemáticas, ¿sí? Esto no es un problema individual, ¿sí? Y de hecho, hay otros estudios que lo que dan cuenta es que quienes están más afectados, digamos, hay como un viejo paradigma de que hay pobreza, hay hambre, digo, aumentan los precios, hay dificultades en el acceso, hay pobreza, hay hambre, hay desnutrición, o sea, la malnutrición por déficit es como lo primero que aparece, es lo que uno ve en la tele, lo que dicen los comunicadores. En realidad, lo que vemos es que hoy en este contexto la problemática es mucho más compleja, porque en realidad la población de nivel socioeconómico más bajo tiene más probabilidades de tener malnutrición por exceso
que la población de nivel socioeconómico más alto. Por ejemplo, estos son datos de un estudio que se hizo a partir de la encuesta mundial de salud escolar en adolescentes, ¿sí? 31% más de probabilidades de tener sobrepeso adolescentes de bajo nivel socioeconómico, ¿sí? Y es lo mismo que apareció en ENIS, o sea, la población más vulnerable, la de menores ingresos, la de menor nivel educativo, tiene mayor posibilidad de tener baja talla, o sea, hay más prevalencia de baja talla y más prevalencia de exceso de peso en la población de menores ingresos, ¿sí? O sea, que lo que tenemos es más posibilidades de tener malnutrición por exceso cuanto más vulnerabilidad tenemos, y de hecho la pandemia lo que mostró son las marcadas inequidades que existen en materia de derechos que afectan principalmente a los sectores más vulnerables, ¿sí? No solamente de alimentación, sino al agua, a la salud, etcétera, ¿no? La vivienda digna, al medio ambiente adecuado, a un nivel de vida adecuado, ¿no? Y de hecho hay estudios que publicaron distintos organismos internacionales, como este panorama del 2018, publicación hecha por distintas agencias de las Naciones Unidas, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, que lo que muestran es que las desigualdades sociales y económicas agravan el problema de la malnutrición, ¿sí? O sea, América Latina, digamos, es la región del mundo más desigual, y esas desigualdades lo que hacen es precisamente agravar estas problemáticas que venimos describiendo, ¿sí? Y de hecho, esa desigualdad de la malnutrición también se ve en el género, ¿sí? Entonces, lo que vemos está también en esta misma publicación, es que estos problemas de malnutrición son el resultado de las transformaciones en los sistemas alimentarios. Esto se toca con lo que planteaba Cristina, y es mucho más complejo que mirar solamente los consumos o los cambios en los patrones alimentarios, ¿sí? Ella hablaba de los disruptores endocrinos, y claramente hay un montón de transformaciones que van de la mano de los cambios en los modelos productivos. Acá lo que dice es que precisamente la transformación de los sistemas alimentarios viene determinando qué cantidad, qué calidad y qué diversidad de alimentos están disponibles para el consumo humano, y estos cambios vienen siendo traccionados por la creciente urbanización. En Argentina más del 90% de la población es urbana, por cómo vienen cambiando los patrones alimentarios, pero también por estas nuevas formas de procesar y producir los alimentos. Y en relación a los sistemas alimentarios, quería tomar algunos conceptos que están en este informe, que es de un grupo de un alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, que nombra qué elementos integran un sistema alimentario, y dentro de los elementos destaca estos tres, y yo quiero poner el foco en dos en particular. El primero de los elementos son las cadenas de suministro, que de esto en general sabemos poco y nada. O sea, si bien estamos todo el tiempo como profesionales nutricionistas hablando de alimentos, poco sabemos de cómo se producen, ¿sí? O sea, sabemos muy poco de esto de qué camino recorren los alimentos desde que se producen hasta que se consumen, ¿sí? O sea, nos falta como mirar y poner el foco en esto queda como tarea para el hogar. Pero, digamos, hay algo muy importante que muchas veces, digamos, cuando miramos este punto del sistema alimentario, que es cómo se comportan los consumidores, pensamos digamos, lo circunscribimos a las preferencias personales, ¿sí? Como dice acá el texto, estos comportamientos se ven influidos por las preferencias personales, pero algo que destaca esta publicación es que los comportamientos de los consumidores están determinados por los entornos alimentarios en los cuales los consumidores están inmersos, ¿sí? Y ese es el otro elemento integrante de un sistema alimentario, y los entornos en los que estamos inmersos pueden ser saludables o no saludables, y eso, digamos, saludables son los que me van a permitir elegir opciones alimentarias nutritivas, y los no saludables todo lo contrario, o sea, lo que promueven son elecciones no saludables, y precisamente lo hacen a través de publicidad engañosa, el envasado, ¿no? Entonces, todo esto refuerza, digamos, como la necesidad de poder avanzar en políticas regulatorias que también regulen los entornos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son entornos no saludables, hay algunos conceptos que ahora vienen apareciendo en distintos documentos de organismos internacionales, que los entornos alimentarios no saludables, es más probable que una persona vulnerable viva en un entorno no saludable, que puede ser definido como desierto alimentario, aquellas zonas donde no hay hay pocas o nulas opciones de obtener alimentos saludables, y pantanos alimentarios, aquellas zonas donde hay más posibilidades de obtener comida chatarra que de obtener comida saludable, ¿sí? Entonces, esto como para, digamos, ilustrar un poco cómo se vienen transformando los hábitos alimentarios. O sea, tenemos
estas imágenes muestran a los niños y niñas rodeados de los consumos que hicieron a lo largo de una semana. Este es un proyecto de un fotógrafo norteamericano, y vemos que en América Latina todavía sigue habiendo consumos, digamos, o sea, población que sigue basando sus consumos en alimentos naturales y mínimamente procesados, pero las dietas, como vemos acá a la derecha, se vienen occidentalizando, tenemos cada vez mayor presencia de estos productos ultraprocesados. Estas manchas negras que ven son vasos de gaseosas, ¿sí? De hecho, Argentina, México, Chile y Estados Unidos lideran el consumo mundial de bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, todo esto va, digo, acá hay más imágenes, digo, estas son como la foto de América Latina, o sea, basada en alimentos naturales, que viene, esta es una imagen de una familia de Estados Unidos, y esta de México es bastante similar a lo que pasa en Argentina. Tenemos, ahí tenemos todas las botellitas de gaseosas, ¿sí? O sea, todavía sigue habiendo consumo de alimentos naturales y preparaciones caseras, pero cada vez aparecen con más fuerza y se instalan, por ejemplo, los cereales para desayuno, las gaseosas en lugar del agua y demás, ¿no? Como para reflexionar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que necesitamos, o sea, no es un problema individual, es un problema de salud pública, se necesitan soluciones sistémicas, necesitamos estar sensibilizados como profesionales, futuros profesionales nutricionistas que van a ser, respecto a la necesidad de poder pensar en transformaciones sistémicas, y para eso se necesitan políticas públicas que regulen el mercado, que promuevan entornos saludables y que por sobre todas las cosas reduzcan la inequidad social, porque como veíamos, los sectores más vulnerables son los que terminan siendo los más perjudicados, ¿sí? Entonces, desafíos pendientes tenemos muchísimos. Por un lado, políticas públicas que aumenten la disponibilidad de alimentos saludables, y ahí tenemos como que revisar esto, ¿no? O sea, esto de la cadena de suministros, apoyar la agricultura familiar, los circuitos cortos de comercialización, distintas medidas fiscales, por ejemplo, impuestos a los productos cuyo consumo queremos desalentar, o subsidios, que podrían ser a las bebidas azucaradas, o subsidios a los productos cuyo consumo queremos estimular, como por ejemplo vegetales y frutas. Que las comidas institucionales de hospitales, de escuelas y demás excluyan estos productos ultraprocesados, que se excluyan también las ventas en las instituciones de salud, que haya agua segura y gratuita disponible en las escuelas, y que cambien las percepciones de los consumidores y el conocimiento que tienen respecto al procesamiento de los alimentos, ¿no? Se necesitan campañas de educación alimentaria con enfoque de género, con enfoque de derechos, pero eso es necesario, pero no es suficiente. Se necesita también trabajar en la transmisión práctica de habilidades culinarias, y regular la publicidad, promoción y patrocinio de todos los productos ultraprocesados, todos estos productos que no tengan, que tengan un contenido excesivo de nutrientes críticos, y poder avanzar en la implementación de un etiquetado frontal de advertencias, ¿sí? Entonces, en esto necesitamos estar sensibilizados, que se genere una voz colectiva fuerte, como pasó en México, que México avanzó en la implementación obligatoria de un etiquetado frontal, que hoy es el mejor estándar a nivel mundial. Es importante, y ya para ir cerrando, tener presente que en general, al momento de adquirir los alimentos, uno destina segundos nada más, y hay alguna evidencia local que también da cuenta que solamente menos de un tercio de la población lee las etiquetas, y de ellos solamente el 13% las entiende, ¿sí? Entonces es necesario poder avanzar en la transformación de la información que está en las etiquetas. Esta discusión se viene dando en Argentina, pero también en otros países. Esta imagen que les mostraba al principio forma parte de una campaña que usó como si fuese la ANMAT de acá, digamos, la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, en la discusión del etiquetado que se estaba dando. Bueno, entender, digamos, que están muy vigentes estos textos, digo, estos conceptos que surgen de textos que ustedes han leído, van a leer en esta cátedra, claramente tienen, digamos, un peso, esto de qué es lo que estamos consumiendo, y lo que es bueno para comer puede significar, digamos, lo que es bueno para vender, más allá de las consecuencias nutritivas, como decía Marvin Harris allá lejos y hace tiempo. Y de hecho, esto de que hoy no sabemos qué es lo que estamos comiendo es un concepto que presentaba Fischler, esto de que comemos ovnis, objetos comestibles no identificados. No sabemos qué lo estamos comiendo, y es lo que nos pasa, que cuando vamos a las góndolas, o sea, digo, hay un montón de motivos por los cuales no miramos la información nutricional de las etiquetas, a pesar de que es obligatorio.
y cuando intentamos hacerlo no se ve y no se entiende, esto es un poco lo que decíamos. América Latina es pionera en la implementación obligatoria de etiquetado frontal. La mayoría de los países, acá hay algunos ejemplos que han avanzado en la implementación del etiquetado frontal. O sea, el etiquetado frontal es poner información nutricional clara, sencilla y resumida en el frente de las etiquetas. Los primeros países en hacerlo de manera obligatoria son países de América Latina. El primero fue México, con un sistema que no sirvió, que se llama Guías Diarias de Alimentación, y hoy México es el último país en implementar el etiquetado frontal de advertencias. Hay muchísima evidencia que da cuenta que es el mejor sistema de etiquetado, el que advierte respecto al contenido de nutrientes críticos, y de hecho hoy en Argentina se está dando esta discusión. Tenemos un proyecto de ley que se conoce como Ley de Etiquetado Frontal, pero en realidad es un proyecto de ley de alimentación saludable, que contempla, por un lado, la implementación obligatoria de un etiquetado frontal basado en los mejores estándares, es un etiquetado de advertencias, y regula también publicidad, promoción y patrocinio de alimentos que contengan al menos un sello, y protege a los entornos escolares incorporando educación alimentaria en las currículas, en la currícula del Sistema Educativo Nacional, nivel inicial, primario y secundario, y también establece limitaciones en torno a qué productos pueden ser ofrecidos o comercializados en las escuelas. Y es importante porque no es solamente lo que se vende en las escuelas, sino también lo que el mismo Estado muchas veces ofrece, que muchas veces los programas de alimentación escolar incluyen alimentos y bebidas que no son nutritivos, ¿sí? Entonces hay como bastante más, me parece que ya más o menos estoy con el tiempo, hay como bastante más información, pero esos son los principales conceptos. Los distintos organismos internacionales recomiendan, si ustedes miran todos los textos de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de la Alimentación y la Agricultura, UNICEF, todos los textos recomiendan avanzar en un etiquetado frontal obligatorio de advertencias, y eso tiene que ver con poner el foco en nutrientes críticos. Quiero mostrar una sola imagen como para ir cerrando. Hay una movida, Europa, por ejemplo Francia, y ahora esta discusión se está dando en España respecto a avanzar con un sistema que se llama Nutri-Score, que en realidad el foco en ese sistema no está puesto en nutrientes críticos, que es, digamos, como el principal problema que tenemos hoy alimentario nutricional en Argentina y en América Latina, que este sistema no permite identificar si un producto tiene una cantidad excesiva de nutrientes críticos, ¿sí? Porque pone una letra, pone un color, pero no le permite identificar rápidamente al consumidor si ese producto que está eligiendo tiene, por ejemplo, cantidad excesiva de azúcares, ¿no? Bueno, respecto al sistema de perfil de nutrientes, la recomendación es elegir, digamos, qué es lo que está planteado en el proyecto de ley, el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que viene siendo bastante cuestionado por la industria porque dicen que no permite la reformulación de alimentos y bebidas, pero en realidad la evidencia muestra, digamos, por ejemplo, México, que fue el último país en implementarlo, se implementó en octubre del 2020 y ya en menos de un mes las empresas estaban lanzando nuevos productos sin sellos, porque todas las regulaciones están sujetas a la presencia de estos sellos, o sea, a cuando el producto tiene exceso de nutrientes críticos, y lo que se vio es que la industria anunció que entre el 50 y el 80% de los productos de su cartera de productos iban a ser reformulados, y eso pasó en un mes de implementación de la norma. Entonces México lo que dice es, evidentemente sí se puede reformular, no es una limitación, y lo que se logró con esta normativa son cambios que en 10 años de la otra normativa, de la de guías diarias de alimentación, no se había logrado, ¿sí? Esto de que la educación alimentaria y nutricional es necesaria, pero no es suficiente, la educación es como lo que pide hoy la industria, entonces sí hay que avanzar con educación alimentaria y nutricional, pero es necesario poder correrse del foco individual. O sea, la industria, por ejemplo, esta es una noticia de México, pide educar a los consumidores, sí es necesaria la educación, pero no es suficiente, es necesario avanzar con políticas públicas regulatorias, porque hoy niños, niñas y adolescentes están inmersos, por ejemplo, en este tipo de entornos en las escuelas, ¿sí? Entonces, por eso se necesita una transformación radical. La industria siempre implementa las mismas estrategias, en todos los países estas estrategias están documentadas, y por eso se necesita una sociedad civil que apoye, y también celebrar que desde la academia se estén dando estos espacios como para que
profesionales y futuros profesionales estén, digamos, como involucrándose en estas temáticas y puedan sensibilizarse y exigir avanzar hacia políticas públicas que se basen en los mejores estándares, ¿sí? Eso. Nada más y nada menos que eso. Bueno, muchísimas gracias también, Andrea. Bueno, volver a agradecerles. Ahora vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para hacer comentarios, para que se animen a hacer preguntas, porque como bien dijo Andrea, si bien están en arrancando con la carrera, la mayor parte de ustedes, esto es algo que todavía no está del todo instalado en la academia, en las carreras de nutrición, me animo a decir en general, y sin embargo es algo que nos está atravesando y es fundamental. Yo creo que es algo de lo que tal vez ni siquiera hace 5 años se hablaba demasiado. Y como dijo Cristina, ella ahí justamente señaló que al menos en España toda esta temática está siendo tomada en cuenta por científicos, pero más que nada, o también, ¿no? También de la mano de los activistas, de víctimas de este sistema industrializado de alimentos y de medios alternativos. Y yo ahora quería hacer una pregunta al respecto de esto, pero antes también señalar que, bueno, acá tienen a nuestros estudiantes, se llevan un panorama súper rico de todo esto que está pasando, y que obviamente a la hora de pensar el trabajo práctico van a tener que circunscribirse a alguna temática en particular, ¿sí? Entonces, tal vez a algunos de ustedes justamente les interesa saber, bueno, ¿cuál es la percepción de las personas respecto a los aditivos, los conservantes o los organismos genéticamente modificados? ¿O qué sabe la gente sobre agrotóxicos, ¿no? Y cuando digo la gente en particular, pueden ser personas de determinado segmento socioeconómico, de grupos etarios, grupos o divisiones de acuerdo a géneros o disidencias, o qué saben justamente desde el campo de la nutrición, qué se está entendiendo por esto. Entonces ahí para enmarcarlos un poquito, ¿no? Y orientarlos, tomar la perspectiva de la metodología cualitativa, ¿no? Que es un poco lo que mencionó Cristina respecto al trabajo que vienen realizando, ¿no? Y que es el que está publicado y que ustedes tienen como material también de lectura. Yo como para abrir, ya que tengo la palabra, quería preguntar a Cristina y luego dejo la palabra a Andrea, a Pablo, a Silvia también, para que comenten justamente, que deben tener muchas cosas en la cabeza. Quería preguntarle a Cristina, entonces, si en efecto es así también como lo que está pasando en general en las facultades o en las carreras del área de la salud en Argentina, si en España está pasando lo mismo, ¿no? Como que por ahí la academia viene un poco por atrás y todavía no se habla demasiado de esta temática y que sin embargo tiene tanto que ver con nuestra salud, tal como bien quedó planteado por parte de ambas. Pues gracias, Gloria. A ver, nosotros, por ejemplo, en la universidad, en el departamento de antropología, hay un profesor que se llama Jordi Gascón, que le hubiera gustado también estar aquí participando precisamente porque está trabajando en la línea de la soberanía alimentaria. Es verdad que en la universidad, en nuestro grado de antropología social, que hay una asignatura de antropología de la alimentación en 4º año, el enfoque de la antropología de la alimentación es un enfoque mucho más centrado en esta dimensión, que es lo que Andrea y yo hemos compartido ahora esta tarde y es lo que tú quieres insistir, y yo creo que es muy importante en los estudiantes de nutrición. Hay otra profesora que depende del departamento de antropología, pero que imparte una asignatura en 1er año en nutrición que se llama Introducción a la Antropología de la Alimentación,
que es María Clara Prata, que ella es de formación nutricionista, pero que hizo un doctorado compulant en socioantropología, que ella se encuentra que la demanda de los estudiantes de nutrición, o al menos en el campus de la alimentación en la Universidad de Barcelona, hay una orientación también muy clínica y muy terapéutica. Entonces, las estudiantes, digo las porque la mayoría son mujeres, están mucho más centradas en el tema que les interesa, es la cuestión de cómo educar a la población. Y el foco se pone siempre en el comportamiento alimentario individual, ¿no? Pero como también ha señalado Andrea, yo comparto también, y mi equipo comparte también este abordaje, que hay que ver el sistema alimentario de manera mucho más compleja y mucho más integrado, porque hay quizás un poco un gran desconocido, porque se ha hecho mucho en la soberanía alimentaria, yo creo, en insistir en la producción de los alimentos. Pero en cambio, por ejemplo, en el tema de la distribución de los alimentos, y a mí me hace pensar mucho en el tema de la logística, en la gestión, sobre todo en el mercado global, en el que se distribuyen, ¿no?, alimentos que van de un lugar al otro. Entonces se necesita envasado, plástico, etcétera, para poder transportar con barcos, etcétera, estos alimentos. Y el plástico, y os invito a que este seminario que se va a hacer el día 13, día 14, hay una conferencia de un epidemiólogo que se llama Nicolás Olea, que es un epidemiólogo que trabaja con los plásticos y ha demostrado a través de varios estudios que ya los niños granadinos, dicen de Granada, orinan plástico, es precisamente porque los microplásticos ya forman parte de nuestra dieta. ¿Vale? Hoy he leído una noticia en el periódico, hay alguien que está compartiendo su pantalla que se llama Julia Amoruso, no sé por qué está aquí delante. Entonces, bueno, lo digo por si se ha despistado. Entonces, en relación a este tema, pues claro, hay otros elementos, dijéramos, que interactúan con el sistema alimentario, que ya van incluso de la producción, ya no solamente son los agrotóxicos, sino también son el tema de cómo se distribuye y cómo se gestionan los alimentos, pensando en el tipo de envases donde están estos alimentos ultraprocesados, o todo, por ejemplo, que me he quedado muy sorprendida, no conocía este dato, que en Argentina, sabía en el caso de Brasil y México, que ha habido un aumento del consumo de refrescos, ¿no?, de bebidas de refresco, y esto yo lo vi en las comunidades de mariscadores, donde se sustituían los jugos de frutas que se toman en el almuerzo por refrescos gaseosos, ¿no?, de extracto de naranja o de vés a saber lo que hay allí dentro, ¿no? Entonces, bueno, ese aumento de esos refrescos, la sustitución de las meriendas escolares en estos refrescos y jugos, claro, también esto está envasado con plástico. Bueno, entonces tenemos como que otros elementos entrarían, es decir, ya comemos plástico, porque si orinamos plástico es que nos lo estamos comiendo, ¿no? Y también llueve plástico, es lo que hoy, en una noticia de hoy en el periódico se decía que ya se ha podido ver que hay lluvia de microplástico, peces que comen plástico, etcétera, etcétera. Bueno, perdonad lo del plástico porque el plástico es un material además extremadamente complejo, porque es uno de los que, por ejemplo, el activismo aquí en Europa ha ido mucho detrás del plástico para la reducción del plástico, por los residuos y todas las campañas de sensibilización por las grandes islas de plástico en el Océano Índico y todo esto. Pero luego, por el otro lado, con la pandemia, las empresas de plástico están aumentando mucho la producción, porque es en la logística de distribución y en garantizar el sistema público sanitario, pues los profesionales de salud se protegen del virus con plástico, ¿vale? Entonces tenemos las mascarillas, tenemos los guantes, tenemos todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un producto de nuestra modernidad, ¿no? Entonces pensar pues, que todo esto también forma parte del sistema alimentario. ¿Cómo abordar eso? Pues no es fácil, evidentemente, porque implica muchos actores sociales, pero que sí que yo estoy de acuerdo que no se puede continuar insistiendo en que es un problema solamente de educación y que es insistiendo en la educación, porque tenemos que tener en cuenta esos entornos alimentarios, esas condiciones socioeconómicas, esas posibilidades de accesibilidad, y son políticas públicas y el cambio de una orientación socioeconómica, porque
porque si no vamos al colapso. Entonces, bueno, lo dejo ahí, no quiero ponerme catastrofista, pero sí que de manera seria se tiene que abordar a mí eso. en el ejercicio profesional me pasa, o sea, yo soy docente de educación alimentaria y nutricional, o sea, es claramente un área que me convoca. Ahora, cuando yo escucho a mis colegas, por ahí colegas con muchos años de trayectoria, digamos, circunscribiendo, digamos, la solución de las problemáticas alimentarias y nutricionales a la educación alimentaria y nutricional, se me paran los pelos de punta, se me ponen los pelos de punta, porque sí es necesario, obviamente, yo levanto la bandera de la educación alimentaria y nutricional, siempre digo, o sea, soy docente de esa cátedra, o sea, digo, como me encanta, me apasiona. Ahora, siempre también aclaro que es necesaria, pero no es suficiente, y de hecho las personas pueden hacer una transformación voluntaria de sus hábitos alimentarios en la medida también en la que estén, digamos, garantizadas, digamos, políticas públicas que le permitan ejercer su derecho humano a la alimentación. O sea, en la medida en la que no estén garantizadas condiciones básicas, es muy difícil que esas transformaciones se den, y de hecho cuando uno empieza como a mirar un poquito, o sea, uno mira los datos de las mismas encuestas poblacionales que se hicieron y qué cantidad de escuelas tienen bebederos, o sea, qué acceso hay, o sea, cómo, digamos, si un chico quiere tomar agua, se la tiene que llevar a su casa en una escuela, ¿no? O se la tiene que llevar a su casa, o la única canilla donde hay es la del baño, digo, como, ¿cuáles son las posibilidades que tiene? Entonces, ¿qué termina haciendo? Y comprando la gaseosa. O sea, digo, es como que hay un montón de cuestiones que es necesario transformar. Yo hice bastante como este marco de cuál es la situación actual en relación a las enfermedades no transmisibles, porque hoy la discusión que se está dando en Argentina en relación al etiquetado frontal, tiene que ver con intentar abordar, digamos, poner como un freno a la problemática de la malnutrición por exceso y a proteger especialmente a las infancias, ¿sí? Entonces, aparte de que se advierte respecto al contenido excesivo de grasas, azúcares y sal, el proyecto de ley contempla la incorporación de 2 leyendas respecto a la presencia de edulcorantes, que cada vez empieza a haber más evidencia respecto a qué impacto tiene, y sobre todo en las infancias, y la presencia de cafeína. Eso está contemplado en el proyecto de ley. Pero, digamos, algo que me parece importante también tener presente es que no son las únicas discusiones, digamos, en materia de etiquetado. Hay un montón de discusiones pendientes, y de hecho hay países de la región de América Latina que ya avanzaron, por ejemplo Uruguay y Brasil, informan la presencia de transgénicos. O sea, en el envase se informa, digamos, con una letra, digamos, si el producto tiene transgénicos, ¿sí? Entonces digo, como que hay discusiones que otros países en América Latina ya han tenido, nosotros lo seguimos teniendo pendiente en Argentina. Me parece buenísimo, o sea, cuando se viene discutiendo esta ley, algunos proponen, ¿y por qué no ponerle también transgénico? Bueno, tratemos esta ley. Este proyecto de ley tiene media sanción en Argentina, entonces hoy lo que se está tratando es de que diputados, digo, tiene media sanción del Senado de octubre del año pasado, y la idea es que diputados pueda avanzar en la media sanción para que esto sea ley. Avancemos, digamos, sigamos poniendo este tema en la agenda, avancemos en estas políticas públicas, y luego sigamos dando otras discusiones. Así es necesario poder avanzar en estos aspectos que tienen que ver con lo que presentaba Cristina. Y una cosa que me parece importante destacar es que desde sociedad civil se han sumado un montón de activistas ambientales a exigir que este proyecto sea ley, ¿sí? Entonces tenemos Consciente Colectivo, Eco House, Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, hay un montón de movimientos porque pueden ver desde su mirada ambientalista cosas que por ahí quienes somos nutricionistas o quienes van a hacerlo como ustedes, no están mirando. O sea, esto de cómo todo se relaciona con todo, y de hecho, en esto que trae Cristina de los plásticos, o sea, los principales, digamos, quienes hoy son los principales que utilizan, los que más utilizan plásticos de un solo uso son Nestlé, Coca-Cola, o sea, las industrias, la industria alimentaria y particularmente las industrias de ultraprocesados. Entonces, todo tiene que ver con todo, porque quienes más utilizan estos plásticos de un solo uso, que es precisamente la principal transformación que hay que dar en los plásticos de un solo uso, es la industria alimentaria, y particularmente estas. Y de hecho,
Coca-Cola utiliza muchísimo más que Pepsi, por ejemplo. Digo, como hay un ranking también de orden. Entonces y no es casual que sean, digamos, precisamente esas industrias las que estén haciendo como el lobby más fuerte en contra de que este proyecto que hoy se está discutiendo sea ley, ¿no? Entonces me parece como interesante tenerlo en cuenta. Yo también hoy escuchaba la noticia esta que nombra Cristina de esto de los peces, de que llueven los microplásticos, o sea, de que cómo uno termina consumiéndolo. Celebro también que en Argentina en el ámbito legislativo se viene avanzando con discusiones, digamos, hay discusiones en relación a la educación ambiental obligatoria, digo, como a que se legisle para que ese tipo de cuestiones empiecen a ser más transversales y estemos... Pero bueno, también hay que regular, digamos, como otras cosas, no es solamente, bueno, porque si no lo limitamos a la educación y hay que ir un poco más allá, ¿no? Y pensaba en esto, como lo que decía también de que veía hace poco que recomendaban que que cortarle las tiras a los barbijos, o sea, digo, como el impacto ambiental que tienen después, estas cosas que obviamente tienen que ver con una pandemia que es de origen zoonótico, o sea, digo, que claramente está vinculada a los modos de producir, y por eso es que yo hoy ponía como esto de la cadena de suministros, es algo que por ahí en nuestra formación vemos poco y nada, pero que claramente estas nuevas formas de producir los alimentos son grandes causantes de enfermedades y tienen que ver por ahí con esto, con los hacinamientos de los animales, con cómo se alimentan esos animales hacinados, con la necesidad de la utilización de los antibióticos. Entonces no es solamente los microplásticos, es también que estamos consumiendo un montón de antibióticos en las carnes que comemos, porque los animales están alimentados con alimentos balanceados con antibióticos para que no se enfermen. Bueno, sí, hay como un montón para seguir discutiendo. Dejo la palabra así circule un poco. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, gracias, y porque además esto que ahora estamos ahora pudiendo charlar, y con lo que dice Andrea, el espectro se nos abre un montón, porque además de que estamos en un momento sensible justamente por el tema de la ley de alimentación saludable y de etiquetados, ¿no? No solo eso, y porque no tenemos ahora posibilidades materiales, pero la verdad es que hay un tema, partiendo del problema de la insostenibilidad del sistema alimentario actual, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en frutas y verduras, también tenemos estudios en nuestro país de una gran cantidad de sustancias que tienen las verduras y frutas que claramente no deberían estar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la gente come eso? Después también tenemos, lamentablemente, otra situación que tiene que ver con la aprobación del trigo genéticamente modificado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Y además viene asociado con los paquetes tecnológicos, que es un agrotóxico además más potente que el glifosato, que es bueno, ahora se me fue el nombre, y bueno, entonces son temáticas muy, muy nuevas, ¿no? Y tenemos que empezar a incorporarlas porque tienen que ver, como además esta filmina que mostró Cristina, ¿no? De la FAO, de cómo está incidiendo justamente en los problemas de malnutrición, toda esta dimensión cualitativa de los alimentos, ¿no? Que quería hacer esa reflexión, y André, seguro que querés comentar. Sí, yo, bueno, en principio felicitar a Cristina y Andrea por las excelentes presentaciones y, bueno, he apuntado varias cosas que me gustaría destacar. En principio, digamos, el aporte de las presentaciones de ustedes, ¿no? De resultados de investigaciones y de la práctica profesional para discutir estas dicotomías modernas que nos invitan, bueno, justamente a separar a los individuos de las sociedades, a la cultura, de la naturaleza a la producción, de la reproducción, etcétera, ¿no? Y cómo poder, el desafío que tenemos en este momento, ante estas problemáticas, de poder pensar la relación entre las prácticas, ¿no? La vida de las personas, las prácticas con los entornos donde habitamos. Bueno, justamente la alimentación, y a partir de las presentaciones, vemos y muestran la necesidad de poder tener esa mirada holística o esa mirada que integre
la práctica de los sujetos y grupos en relación con el contexto en que viven, con los entornos, los ambientes en que viven. Entonces, eso me parece una cuestión fundamental a tener en cuenta y a seguir trabajando. Por otra parte, también como venían hablando, esta idea, y especialmente desde la comunidad, digamos, desde el sector salud, pero también desde el mercado, ¿no?, de pensar a los individuos como seres racionales, que por la propia voluntad y a partir, digamos, pueden modificar sus hábitos y a partir de eso tener una vida más saludable, ¿no? Esta idea de la individuación de los problemas y de pensar a las personas como seres racionales, ¿sí?, que con información entonces pueden cambiar las prácticas y tener una vida más saludable, ¿no? Reduciendo la problemática, bueno, también acá apelando a categorías modernas que están bien instaladas, pero que están, bueno, muy arraigadas especialmente en el ámbito de la salud, ¿sí? Y otro punto es el tema de las desigualdades sociales, ¿no? Como, por un lado, el poder que tienen las corporaciones, el poder, bueno, acá también, cómo la producción de los alimentos influye en digamos, en la salud ambiental y la humana, el poder de las corporaciones para evitar las regulaciones, así como las dos han expuesto, para justamente desinformar, porque es decir, brindar también una información que es falaz, como bueno, también le explicaba Andrea un poco con los etiquetados, cuando el envoltorio pasa a ser un canal de publicidad y la información que se ofrece no tiene que ver con la composición o el perfil nutricional del alimento. Y bueno, esto también me parece central, y después, bueno, el efecto que tiene en los distintos sectores de la población, y especialmente en los sectores más empobrecidos, y bueno, más vulnerables socioeconómicamente, que son los que tienen más probabilidades de padecer enfermedades, malnutrición, etc. Y en relación con esto, quería hacer una pregunta, especialmente a Cristina, sobre los aportes de la investigación que ustedes han hecho. Vos hablabas de que han hecho aportes a equipos de salud y también recomendaciones a mujeres embarazadas y en edad de lactancia. Me interesa si podés un poco ampliar eso, especialmente con los equipos de salud, cómo están, digamos, cuál fue el aporte, los intercambios que han tenido, y bueno, también si querés comentar con las mujeres. Y bueno, y Andrea, también si querés comentar todo lo que están haciendo desde, bueno, tus pertenencias institucionales, también trabajando con el sector salud, ¿no? Pero bueno, un poco esto para pensar la complejidad de estas problemáticas. Gracias, Andrea, por tus comentarios que han sido diversos y has terminado con una pregunta. Voy a responder la pregunta, pero sí que luego me gustaría tratar de responder un poco a los comentarios. En relación a las recomendaciones, fue después de 3 años de investigación que encontramos que, esto era un equipo interdisciplinar que respondía también a una investigación previa que fue en el año 2010, a partir del año 2010 hasta el 2013 y después del 2013-14 hasta el 18. En el primer periodo era un proyecto de investigación más general, que lo que tratábamos era de dar respuesta a cuál era la percepción del riesgo en los contaminantes tóxicos persistentes. Nos estamos situando 11 años antes en España, por lo tanto había poca información, la información era muy difusa, no había una sedimentación de este conocimiento fuera de lo que serían las fronteras de las discusiones científicas de los epidemiólogos que trabajaban en el ámbito ambiental o, por ejemplo, de gente ya que trabaja directamente, bioquímicos que estaban viendo estas investigaciones en los animales, etcétera, etcétera, y que ya se veía que había información de los efectos a medio y largo plazo de este tipo de contaminantes porque alteraban el sistema hormonal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo interesante aquí, y esto yo quiero señalarlo porque también tiene que ver con tu primera reflexión,
es que esta mirada holística es interesante porque nos vinieron a buscar en el departamento, o en concreto un epidemiólogo, y un epidemiólogo que lleva más de 30 años trabajando con epidemiología de las enfermedades no transmisibles y en concreto con el cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres que estaría como más relacionado también con la presencia y la exposición de contaminantes tóxicos de tipo persistente. Entonces, entendían que había que abordar de una manera más holística, pero también particularmente cualitativa, porque los datos no podían dar cuenta de un fenómeno a medio o largo plazo que iría en aumento. Y eso es lo que hemos ido viendo. Es decir, que esto cada vez más con este tipo de sistema alimentario, y no solo en el sistema alimentario, sino en el sistema cosmético, en la producción de ropa, bueno, pues entonces hay muchos compuestos que circulan y la cuestión es que es mucha cantidad de compuestos químicos y esos van teniendo pues un efecto a medio y largo plazo. Entonces sobre todo fue un acercamiento de la epidemiología hacia las ciencias sociales y en particular hacia la antropología. Por lo tanto, esa mirada holística, al menos desde las ciencias ambientales y en particular de la epidemiología ambiental, yo me la he encontrado. Con la nutrición no tanto, esto ha venido un poquito después, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy acercando a la alimentación, pero mi ámbito de especialización era desde la salud, porque los contaminantes ambientales, una de las vías principales de transmisión de esos problemas es básicamente, como decía Gloria, el sistema alimentario y como Andrea señala, pues los ultraprocesados y todo esto. Entonces se me va yendo del sector salud al sector nutricional. Entonces, cuando hablas aquí, ¿cuáles eran esas recomendaciones? Claro, después ya de varios años encontramos de que desde el punto de vista, incluso era interesante, desde la epidemiología, se iba diciendo, no, claro, es que el problema es que hay que abordar educación para la salud porque la gente, desde esta perspectiva mucho más individual y racional de insistir en una promoción de la salud que tuviera en cuenta este tipo de problemática. Pero claro, las personas hacemos cosas, pensamos cosas, pero no actuamos racionalmente siempre. Y por mucho que se hable de dieta saludable o de no estar expuesto a los contaminantes, a mí me hace pensar en una cosa que nos estamos encontrando con el proyecto actual, que está mucho más centrado a personas mayores, que bueno, que cuando abordamos este tema ya entrando en el campo de la alimentación, pues la cuestión de la comensalidad, no comemos solos. A veces comemos, al menos en las culturas latinas, mediterráneas y tal, por decirlo de manera demasiado general, pues bueno, la comensalidad es importante porque hay un placer asociado también al comer. No solo comemos porque aquí estamos frutas y verduras y tenemos la pirámide en la cabeza, sino comemos cosas que son sabrosas, que nos gustan, que hacen buen olor, que nos da apetito, ¿no? Y entonces esas preferencias no siempre son racionales y también lo hacemos o disfrutamos con la comensalidad. No sé, cuando vamos a reuniones en el departamento, cuando invitamos a alguien, es muy importante llevarle a comer, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces se toman las decisiones importantes. Entonces, por ejemplo, con el proyecto actual nos estamos encontrando que la comensalidad, las personas mayores que viven solas, una de las cosas principales, uno de los problemas principales es que no les apetece cocinar. No les apetece cocinar y saben prácticas culinarias. Simplemente que desaprenden esas prácticas culinarias porque no tienen con quién compartir esa comida, ¿no? Entonces, pensar, claro, que si se hace algún tipo de abordaje educativo, ¿no? Pues claro, no siempre comemos solos, sino que comemos acompañados. Y entonces, las recomendaciones, para no irme sobre lo del final, claro, las recomendaciones fue cuando identificamos, cuando siempre se buscaba que era el individuo que no sabía y tal y cual, pues entonces cuando empezamos a entrevistar a los profesionales de salud, es que ellos mismos tampoco lo sabían. Entonces, si resulta en la relación médico-paciente, en concreto en las mujeres embarazadas y lactantes, sobre todo en el periodo del embarazo, al menos aquí en España, que está bastante medicalizado y que tienen que ir durante varias etapas del embarazo a ir a hacerse distintas pruebas, pues resulta que no había ningún tipo de información en relación a eso, fuera de lo que sería el evitar ciertos alimentos durante el embarazo, comida, pues por ejemplo, cruda, el pescado crudo y bueno, y lo que he comentado del pez emperador y el pez espada. Pero fuera de esto, lo que comenta, por ejemplo, Gloria, pues que las frutas y verduras pueden tener
pues presencia de contaminantes, de eso no se hablaba. Entonces nos dimos cuenta de que había que abordar también el personal sanitario. Y entonces el grupo, el sector médico que participaba con nosotros nos decía que no se podía abordar eso porque ellos están muy presionados, porque ellos las consultas son muy cortas y tal. Y entonces no nos dejaban como abordarlo. Y entonces lo que hicimos fue romper con esto y decir, vamos a hacer unos talleres en los hospitales, en 2 hospitales lo hicimos. No lo dimos los antropólogos, que lo dieran epidemiólogos y gente del sector salud, y entonces hablaron del tema y ellos y ellas dijeron que esto se tenía que explicar. Y por lo tanto pusimos en marcha hicimos esta cartilla, y esta cartilla se ha difundido, y ahora hay una investigación en concreto, en este momento en Granada, en la Universidad de Granada, que están haciendo un seguimiento de mujeres embarazadas, donde antes le han dado información sobre los contaminantes, para tratar de ver que hagan una reducción a la exposición de contaminantes y también del cambio de ciertas pautas en la reducción a la exposición. Y entonces los resultados podrían explicarlos el año que viene, porque se intentará ver si a partir de esa información reducen la exposición. No lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, en principio se han hecho algunos ejercicios en ese sentido, pero es algo todavía muy incipiente. Bueno, perdonad que me haya un poco alargado, pero bueno, un poco respondería a tus comentarios y a la pregunta. Gracias. Gracias, Cristina, súper claro. Bueno, creo que nos vamos a... No, perdón, Andrés, si ahora comentas. No, creo que nos vamos apasionando cada vez más y podríamos estar horas charlando. Lo vamos a seguir retomando en los distintos teóricos, porque yo creo que este teórico de hoy nos va a dar para seguir desmenuzando muchos más, ¿no? Pero bueno, Andrés, sí, ¿querías decir algo? Sí, quería tomar, digamos, como algunas reflexiones a partir de lo que dijo André, de lo que dijeron André y Cristina. O sea, esto de la racionalidad, ¿no? O sea, y de hecho, una de las cuestiones que están planteadas en este proyecto de ley, que tiene que ver con la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio, hay que también entender, digamos, que muchas de las estrategias que utiliza la industria alimentaria tienen que ver con apelar a nuestra emocionalidad, digamos, como a convocarnos a que tomemos nuestras decisiones, digamos, no desde lo racional, o sea, sino desde, entonces, ¿qué nos venden? Nos venden encuentro, nos venden felicidad, nos venden, digo, es como cuando uno empieza a desmenuzar, y de hecho creo que ustedes lo hacen al ejercicio de desmenuzar un poco qué es lo que plantean, digamos, esas publicidades, uno entiende que están apelando a otras cuestiones para que tomemos esas decisiones. Y de hecho, ¿cuánta racionalidad pongo? O sea, cuanto más cotidiana es una elección, menos tiempo le dedico. Entonces, no es lo mismo el tiempo que yo dedico a, si tengo la posibilidad de hacer un viaje, definir el destino, las ciudades, digo, ¿no? O sea, a dónde voy a ir, dónde me voy a quedar, digo, cuando el gasto es grande, significativo para una economía, uno le dedica mucho más tiempo. Cuando es una decisión cotidiana, uno la hace como en automático. Entonces, no se racionaliza, o sea, hay otras cosas que hacen a que uno tome esa decisión. Y por eso yo remarcaba esto de los pocos segundos que se destinan en una góndola. Entonces, eso justifica también el porqué de un etiquetado frontal, porque es poder tener información muy concisa en el frente de los envases para que pueda ser tenida en cuenta la información nutricional al momento de tomar una decisión de compra, ¿sí? Tiene que ser muy puntual y me tiene que permitir, digamos, sumar un elemento que pueda influir en la decisión. Y eso está documentado, que los países que implementaron el etiquetado frontal de advertencia, sobre todo en países con un perfil como el nuestro, en relación al nivel educativo, en relación, digo, es como el mejor sistema para las características que tiene nuestro país, y hay evidencia de América Latina, pero evidencia propia a nivel nacional, es el etiquetado de advertencias. Y lo que quería destacar en esto de los nutrientes críticos es que grasas, azúcares y sal aumentan la palatabilidad de los productos, o sea, hacen que sean más sabrosos, hacen que sean más agradables y hacen que nos den más ganas de elegirlos, ¿sí? De hecho, son nutrientes que tradicionalmente estuvieron escasos en la naturaleza,
Y hay como toda una cuestión que eso sí nos conecta con nuestro aspecto más biológico, ancestral, digamos, de las cosas que hacen, digamos, que eso sea atractivo, digo, como algo que era escaso, y que sigue estando, digamos, como ahí presente, y es algo que utiliza la industria, y de hecho lo que busca es como la alternativa más económica para buscar el dulzor, y ahí aparecen los edulcorantes como un reemplazo barato para garantizar ese sabor dulce, para garantizar que la gente siga eligiéndolo. Digo, como que ya ni siquiera es necesario usar azúcar. Ni siquiera el problema es el azúcar, es, bueno, a ver, este producto químico desarrollado industrialmente me garantiza un dulzor que es 400 veces mayor que el del azúcar, es mucho más barato, es atractivo en términos de gusto. Entonces, esto de qué cosas van construyendo el gusto. Otra reflexión, digamos, es como que en un momento la salud, digamos, o sea, estamos todo el tiempo haciendo esta disquisición entre la salud ambiental y la salud humana, como si no fuesen parte de lo mismo, ¿no? De la salud. Y creo que también es un ejercicio que necesitamos como por lo menos rediscutirlo, ¿no? O sea, esto de que todo forma parte de lo mismo, y no podemos dejar de mirar como estas dos caras de la moneda, ¿no? Y en ese sentido me parece que está bueno, o sea, pensar, digamos, como cada quien desde su lugar puede sumar su granito de arena, por lo menos en sensibilizarse, en ponerlo en cuestión y en convocar a otros, otras y otros a estas causas, ¿no? Porque por ahí digo, como quizás, no sé, como ciudadano, como ciudadana, pero también, no sé, como, bueno, a ver, como docente, como, bueno, formando parte de una organización ambiental o de la sociedad civil, o ahora me toca en este lugar, en esta consultoría que empecé a hacer en una agencia de Naciones Unidas, o sea, esto como qué rol juegan los organismos internacionales, me parece importante como esto, que también hay reclamos, digamos, que tienen que ver como con la información que por ahí hoy se tiene, que hacen que cada vez haya más, digamos, desde más lugares donde se esté intentando impulsar este tipo de políticas públicas que realmente pueden tener un impacto en las condiciones en las que las personas viven y habitan, digamos, su cotidianidad, ¿no? Entonces me parece que está bueno como pensar que cada quien desde su lugar puede sumar un granito de arena a estas causas, ¿no? Bien. Bueno, chicas. Muchas gracias, Andrea. Impecable, como siempre. Impecable, totalmente. Ambas, todas, con los comentarios también de los aportes de Andrea. Creo que se genera un escenario muy grande, ¿no? Y las vamos a dejar pensando. Bueno, al final nadie se animó a hacer ninguna pregunta, pero no importa, porque esto va a quedar como material para ustedes, y para que empiecen a ver entonces qué es lo que más les interesa, porque acá lo que vamos a buscar con este trabajo práctico es también generar más información, ¿no es cierto? Ustedes van a investigar y van a estar entonces generando información que además vamos a volver a utilizar en el marco de la cátedra, ¿no? Para generar nuevas enseñanzas y procesos de aprendizaje, como lo venimos haciendo el año pasado, que la temática fue alimentación en COVID. Bueno, también vamos a ver, salieron unos trabajos impresionantes. Así que quedó, pero muy, muy rica esta clase. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus impresionantes aportes. Y bueno, seguimos pensando, porque esto es como que dan ganas de seguir pensándolo, y Andrea ahí tiene otra. Sí, yo quiero retomar algo que planteó Cristina y me parece súper importante en relación a nuestra formación, o sea, lo digo desde mi formación profesional, yo siempre hago esa broma. Cristina hablaba cuando mostraba esa primera imagen de cuerpo-territorio, hablaba como de esta escisión entre nutrientes, cuerpos, sistemas, ¿no? Como que en general, cuanto
más vayan avanzando en la formación profesional, uno más se acostumbra a entender, digamos, como la nutrición, como una cuestión, digamos, donde estamos hablando de energía y nutrientes, ¿no? Todo el tiempo, o sea, como que en eso también terminamos siendo víctimas de la industria, porque muchas veces, y quería tomar algo que dijo una periodista, que lo tengo acá a mano, que le preguntaron qué rol juegan los nutricionistas en toda esta temática, ¿no? Hablando de etiquetado frontal, y la respuesta que dio fue esta, ¿no? Dice, ¡ay! Se me movió. Lo tenía justo separado en esa pregunta. Acá, ¿cuál es el rol de los nutricionistas en esta historia? Entonces la respuesta que da es, se construyó un discurso hegemónico que plantea la alimentación como un hecho comandado por expertos. Algo así como que vos no podés hablar de comida si no sos nutricionistas. Y los nutricionistas son básicamente evaluadores de paquete de supermercado, contadores de caloría, y tienen pánico a la comida elaborada en una casa porque no pueden medir la cantidad de ingredientes. En cambio te dan un turrón y piensan que ya está. Pero no alertan sobre los ingredientes que contienen los procesados y ultraprocesados, grasas de mala calidad, azúcar y sodio en cantidades imposibles, sumado a conservantes, aditivos y colorantes. No informan, y eso es funcional a las empresas que justamente hoy hacen lobby oponiéndose a la ley de etiquetado porque no les conviene que la gente sepa qué es lo que se lleva a la boca. Entonces guarda con esto, porque muchas veces en nuestra formación profesional terminamos, y de hecho al momento incluso de hacer educación alimentaria, en lugar de pensar en poner el foco, como por ejemplo las guías alimentarias basadas en alimentos, que el foco está puesto en los alimentos, ponemos el foco en los nutrientes y contribuimos a esta decisión, ¿sí? O sea, y terminamos reforzando esto de que después la gente va y elige un juguito en polvo porque es rico en vitamina C, cuando en realidad de fruta no tiene nada y está bastante lejos de la vitamina C que uno puede obtener de una fruta fresca, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, como que es necesario que revisemos mucho, insisto, con este video que les pasaba al principio de los pececitos del agua y las anteojeras como imagen gráfica, es necesario que revisemos mucho qué nos va pasando a medida que vamos transitando nuestra formación y qué tanto nos alejamos o no de la realidad, digamos, y de la cotidianidad, y qué tanto reproducimos estos discursos por ahí muchas veces de manera acrítica, ¿no? Entonces esta necesidad de poder volver a unir, a integrar y a entender, digamos, a las personas dentro de los entornos y en los sistemas de los cuales forman parte, ¿no? Esa como reflexión final. Bueno, creo que mejor cierre imposible. Creo que nos vamos todos con esta última reflexión y bueno, invitarlos para la próxima clase, que también va a ser una clase súper potente porque la temática va a ser género y seguramente también vamos a estar haciendo cruces con esta temática que desarrollamos hoy. Así que bueno, muchas gracias y dejamos a todos y todas pensando, y ya nos vamos a volver a encontrar seguramente. Cristina y Andrea, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias Cristina, Andrea. Gracias Gloria por la organización. A vos, André. Gracias Pablo también, que anda por ahí, Julia, Silvia. Bueno, chao, nos vemos.